Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Maza, soy el asesor de prevención y control de cáncer en la OPS y es un gusto estar este día que estamos conmemorando septiembre, que es el mes de la concientización sobre el cáncer infantil. El día de hoy estamos reunidos para hablar un poco de cómo nosotros podemos acelerar la cura del cáncer en niños, niñas y adolescentes, moviéndonos adelante como parte de la iniciativa Cure All Americas en la OPS. Para iniciar el día de hoy, deseo primero compartir con ustedes unas palabras del director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y de Salud Mental en la OPS, el doctor Anselm Hennis. Good day, my name is Anselm Hennis. Muy buenos días, yo soy Anselmo Hennis, yo soy el director de aquí en la PAHO de las enfermedades comunicables y salud mental. El comité para los miembros de los planes nacionales de cáncer, asociaciones, hospitales y tantos colegas que representan a las oficinas de PAHO en el hemisferio. Parte de todos nosotros, muy cálida bienvenida a todos por parte de todo este equipo que tengo el honor de representar, para que en este seminario que se enfoca en cómo podemos acelerar la búsqueda y la identificación de una cura. Cada año, hasta del 8 al 19, más de 1,000 niños sufren de diagnóstico de cáncer. 80% es el diagnóstico de supervivencia si la criatura vive en un país desarrollado, pero lamentablemente muchos niños que viven en países de ingresos medianos y ingresos bajos tienen una esperanza de vida más reducida, con lo cual obviamente cuenta también la falta de solidez y de avance en los estamentos médicos de esos lugares. Así pues, es importante que podamos compartir los recursos que tenemos disponibles. Aquí justamente estamos para eso, para compartir la información que tenemos respecto del segundo pilar en este paquete que busca curar a todos. Y particularmente buscamos hacer hincapié en el apalancamiento financiero que es necesario para evitar que las familias de los niños que adolecen de enfermedades catastróficas como es el cáncer infantil no sufran también otra catástrofe de índole financiero. A nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial, lo que buscamos es obviamente apalancar el éxito de nuestros programas para lograr la meta principal, que es la de aliviar el sufrimiento y mejorar la esperanza de vida. Nosotros pensamos que el acceso a los servicios de alta calidad, las experiencias que van devengando todos los países en estos sentidos y los esfuerzos también de la sociedad civil, todo ha de aunarse en este sentido. La colaboración entre países también son clave, como lo vemos, por ejemplo, en el Hospital de Investigación St. Jude, y como lo vemos también en el logro de avances en la lucha contra el cáncer infantil que se están dando en América Latina mediante distintos programas y también mejor éxito en los programas de niñez y adolescencia. Todo esto no puede lograrse sin contar con una colaboración multisectorial. Ahí es donde la labor de la OPS, del Hospital de Investigación St. Jude y nuestra inmensa red de socios tenemos mancomunadamente un papel preclaro que desempeñar.
Queremos que todo niño con cáncer tenga acceso a una calidad de tratamiento a nivel del hemisferio entero. Por eso les invito a que aunemos esfuerzos para que juntos todos podamos mejorar la esperanza de vida para todo niño y adolescente que adolezca de esta terrible enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hennis, por ese mensaje para el lanzamiento de la iniciativa el día de hoy. El día de hoy tenemos un excelente panel de profesionales que nos van a compartir sobre diferentes áreas de la iniciativa de Cure All. Y para iniciar el día de hoy, es un gusto para mí poder presentar a la doctora Soad Fuentes Alaví. La doctora el día de hoy nos va a apoyar con el tema de cobertura universal del cáncer infantil, el cual es el segundo pilar del paquete técnico de Cure All a favor de cáncer en niños y adolescentes. La doctora Soad Fuentes Alaví es consultora internacional para la Iniciativa Global contra el Cáncer Infantil aquí en la Organización Panamericana de la Salud y nos va a compartir un poco sus conocimientos el día de hoy sobre este tema. Con usted dejo a la doctora. Buenos días a todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se puede ver. Sí. Gracias. Gracias. Buenos días, honorable audiencia. Esta mañana, y para unos y tarde para otros, vamos a hablar un poco sobre lo que es la cobertura universal del cáncer infantil, el cual es el segundo pilar del paquete técnico Cure All. Y antes vamos a saber un poquito las dimensiones del cáncer infantil y los desafíos que enfrenta en las diferentes regiones a nivel del mundo. A nivel mundial, el número de nuevos casos de cáncer infantil sigue aumentando con grandes disparidades en el acceso a los servicios de salud y los resultados entre los países los podemos ver. Sabemos que para países que tienden a tener tendencias demográficas actuales y proyectadas, se prevé que la incidencia anual del cáncer infantil va a diferir según el grupo de ingreso económico de cada país o de cada región. De esta manera, los países de ingreso económico alto y económico mediano alto van a tener un mayor número de casos diagnosticados y solo un 6% de casos que no logran acceder a su diagnóstico. Por el contrario, los países a nivel con ingreso económico mediano, bajo y bajo van a tener una tendencia a tener una variabilidad en el número de casos diagnosticados versus a los no diagnosticados. En el estudio que se hizo por la Comisión de Lancet en el 2020, que se reportó en el 2020, se describe, como pueden ver en esta gráfica, que hay una incidencia que varía sustancialmente y según el nivel de ingreso económico de los países y como teniendo en algunas ocasiones solo observando solo el 51% de casos no diagnosticados. De la misma manera, hay variaciones en la incidencia que pueden afectar toda la evaluación de lo que es el diagnóstico situacional del cáncer infantil. Y sabemos que las tasas de incidencia específicas por edad varían de acuerdo a la geografía, de acuerdo a la etnia, pero también puede variar de acuerdo al comportamiento biológico y al rango de edad de presentación de los tumores. Y por lo tanto, vamos a tener que en la mayoría de los niños del mundo no están cubiertos por un registro de base poblacional de cáncer pediátrico, ¿verdad? Además, la incidencia de 170 casos por millón
que es observada en los países de ingreso económico alto es doble que de los países de ingreso económico mediano, bajo y bajo. Este mapa nos permite observar esta variabilidad en la razón de la incidencia y se calcula, la cual sabemos que se calcula dividiendo los casos notificados por un caso sobre la población total de ese caso, de ese rango de edad de la población que se quiere estudiar. Y así podemos ver que en países de ingreso económico alto, que van a ver ustedes en amarillo, clarito, vamos a tener una incidencia, una razón de incidencia hasta del 80%, que es hasta superior, pero que es consistente con la diapositiva anterior en donde hay mayor acceso a diagnóstico y poco acceso y menores casos que no tienen acceso, en contraste con los países en rojo que van a tener solo el 20% de acceso a diagnósticos. Si lo vemos de esta manera, en los países con alto ingreso económico, el 80% va a tener acceso a diagnóstico. Por el contrario, en los países de mediano y bajo ingreso económico y bajo ingreso económico, solo el 20% van a tener acceso al ingreso económico. Y esto va a afectar también en el acceso a todos los sistemas de salud y las barreras que impiden la mejora de la calidad de atención de nuestros pacientes con cáncer infantil. En esta gráfica podemos ver cómo las fuerzas económicas y los factores del sistema de salud van a influir fundamentalmente en la disparidad que hay a nivel global en los resultados del cáncer infantil. Y estas causas del fracaso del tratamiento en los países de ingreso económico alto difieren de los ingresos económicos mediano alto, ingresos económicos mediano bajo y bajo. En un estudio publicado sobre el análisis de los casos de linfoma Burkitt en diferentes regiones y en diferentes niveles de ingreso económico, de acuerdo al Banco Mundial, ilustra la contribución relativa de cada causa de fracaso del tratamiento que va a diferir dependiendo del contexto, incluso para el mismo cáncer. Y así podemos ver en este estudio que donde hay para los países de ingreso económico alto, el 80% de los pacientes van a tener acceso de la cura, probablemente solo un 20 al 30% van a recaer, el grado de índice de abandono es sumamente bajo, la falta de acceso a tratamiento es mínima, como pueden ver acá, ¿verdad? Sin embargo, cuando comparamos los países de ingreso económico bajo, vamos a ver todo lo contrario, donde la mayoría de los pacientes no tienen acceso debido a que no hay tecnología diagnóstica o no hay acceso a tratamiento o no hay ni siquiera detección de los signos y síntomas tempranos del cáncer infantil. Y finalmente, pues podemos ver que estos estudios abordan específicamente que el abandono, el error diagnóstico ha encontrado tasas altas hasta del 18 al 35%. Lo podemos ver para la región de Centroamérica, México y AOPCA, que no es tan marcada este error diagnóstico comparado a los países de África subsahariana, donde es sumamente alta. También existe una relación de la sobrevida y la mortalidad en la incidencia del cáncer, ¿verdad? Y la supervivencia del cáncer infantil también va a variar ampliamente según la región, con una supervivencia especialmente pobre. Sobre todo van a ver en África que en el rojo más intenso la sobrevida es casi del 8%. Y esto se debe a que hay que abordar diferentes aspectos como el acceso a quimioterapia, como les mencionaba, el acceso a la radiación, a la cirugía, el manejo de la toxicidad, también el nivel del sistema de salud, como los centros que brindan atención al cáncer infantil. Y estimamos que para todos los cánceres combinados, la supervivencia neta global a 5 años son diagnosticados
en un rango del 8% como les menciono en África, hasta un máximo del 83% en Norteamérica, que ustedes van a ver, o casi del 100% en la región de Norteamérica, donde está más en verde más intenso. Pero también la relación entre la mortalidad y la incidencia en un año determinado, aunque no es una medida perfecta, pero es indicativa de la probabilidad de muerte para una enfermedad, y esto nos permite rastrear por países y regiones esta diferencia en base al nivel de ingreso económico. Y así determinamos que hay una clara relación negativa con el nivel de desarrollo económico y la mortalidad para los países de alto ingreso económico. Entre más desarrollado es el sistema de salud, menor es la mortalidad, como podemos ver acá para 3 diferentes tumores trazadores, ¿verdad? Como son leucemia, linfoma no Hodgkin y el resto de todos los cánceres. Y en cambio, la mortalidad es inversamente, la mortalidad es directamente proporcional al ingreso económico en el sentido de que a menor nivel de ingreso, inversamente proporcional a menor ingreso económico, mayor grado de mortalidad se observa en cada uno de estos tumores. Y entonces, abordando el problema económico del cáncer infantil, la evidencia sugiere que las tasas estimadas de sobrevida a 5 años para cáncer son directamente proporcionales en una serie de indicadores económicos y del sistema de salud, ¿verdad? Incluyendo el ingreso económico nacional bruto por cápita, el número de médicos por cada 1,000 habitantes y, lo que es más importante, el gasto anual del gobierno dedicado a la atención médica por cápita. Así sabemos que todos los mecanismos por los cuales el estatus socioeconómico va a impactar a la morbimortalidad son complejos, pero el acceso a una tasa médica adecuada y a la protección financiera en salud son vínculos importantes. Y sin embargo existen desigualdades que son inaceptables en todo el mundo en el acceso a la atención y a la calidad del cáncer infantil. Y estas desigualdades han transmitido en esfuerzos recientes para formar cobertura. Así tenemos que cuando hay falta de diagnóstico, ¿verdad? Podemos detectar causas como la falta de concientización y de la presencia de signos y síntomas tempranos de cáncer en la comunidad por los padres y la comunidad que rodea al niño. El nivel primario de atención tampoco piensa en los signos y síntomas tempranos, ya que sabemos que el cáncer infantil no es tan frecuente y va a enmascarar una serie de múltiples enfermedades que son más comunes en la infancia, infecciones como el dengue, la mononucleosis infecciosa. Y a eso agregado la falta de capacidad de diagnóstico y la inhabilidad para cubrir el gasto de los estudios diagnósticos y la terapia esencial. Y de esta manera se han creado estrategias como son la comunidad, educación dirigida a la comunidad, programas de concientización y entrenamiento a los recursos, a la fuerza de trabajo de salud del primer nivel de atención, equipamiento de la infraestructura de los centros de las unidades de atención especializada para el cáncer infantil y la cobertura universal en salud. Y así vamos a ver que para cada uno de estos barreras o de estas causas de falla de tratamiento va a surgir una serie de estrategias, ¿verdad?, para el manejo y la solución de la problemática. Cada fracaso del tratamiento tiene una subcausa que va a contribuir a estrategias comprobadas de prevención y mitigación y mejora de la calidad. Y así es como el segundo pilar del paquete Cure-All habla de la cobertura universal en salud integrando al cáncer infantil, el cual tiene 2 componentes, ¿verdad? Un componente es el acceso a los servicios esenciales de atención de salud y de calidad, incluyendo invertir en todos estos beneficios económicos que van a favorecer
a que los niños puedan tener acceso a diagnóstico temprano, a tecnología diagnóstica, a medicamentos esenciales y terapia de soporte, y así como también a su seguimiento después de su sobrevida. Entonces, si nos enfocamos en la detección temprana, va a haber concientización sobre síntomas claves, evaluación en el primer nivel de atención, referencia al diagnóstico. Una vez llegando al nivel de atención, tenemos lo que son los procedimientos diagnósticos y biopsia, el desarrollo de tecnología de inmunistoquímica para el diagnóstico histopatológico y permitir que el especialista en cáncer infantil pueda tener acceso a un estadiaje clínico y radiológico para una adecuada asignación del brazo de tratamiento y cuidados multidisciplinarios, terapias orientadas al cáncer, cuidados de soporte y cuidados paliativos. En muchos países no hay acceso a productos sanguíneos para transfundir al paciente y por lo tanto el manejo de la toxicidad o de los mismos efectos del cáncer mismo como las leucemias pueden implicar una causa de mortalidad en nuestros pacientes. Y sobre todo algo que es vital desde el inicio de todo tratamiento y de todo diagnóstico de cáncer infantil es la presencia del cuidado paliativo. Pero más importante y lo que habla de la costo-efectividad de cada una de las intervenciones que nosotros realizamos en salud para mejorar la calidad de atención de nuestros niños con cáncer es el cuidado al sobreviviente. Ellos son el reflejo de la costo-efectividad de cada intervención que los países integrando la colaboración conjunta con el sistema público, con la sociedad civil, van a reflejar este efecto y este resultado, esta ganancia, porque ellos van a incorporarse al desarrollo económico de cada país de la región y por lo tanto les debemos a ellos proveer manejo de los efectos físicos y psicosociales a largo plazo, prevenir y vigilar los tumores nuevos o recurrentes y cuidar de que tengan acceso al primer nivel de atención rutinario. Y el segundo componente importante del segundo pilar de cobertura universal es la protección contra el riesgo financiero asociado con la búsqueda y recibir tratamiento. Y un ejemplo de eso es pues el 2 de septiembre del 2020, en medio de la pandemia, Perú, que era el país, que es el país focal para la Iniciativa Global del Cáncer Infantil, lanza la Ley del Cáncer Infantil en Perú, que fue una historia de impacto positivo de la iniciativa global. Y esto establece la estrategia tripartita para la realización progresiva de la cobertura universal de salud, en la que incluye clasificar los servicios en clases de prioridad, la ampliación de la cobertura de servicios de alta prioridad para todos y también lo que es garantizar que las personas desfavorecidas no se queden atrás. En este caso, como ejemplo de la Ley de Cáncer Infantil en Perú, una historia que es una historia de impacto positiva, tiene estos tres aspectos principales que garantizan la cobertura universal de salud y para el diagnóstico precoz y todos los tratamientos del cáncer en niños y adolescentes, independientemente de que cuenten con seguro médico hasta los 18 años. Y esto implica otorgar licencia especial para remunerada en los centros de trabajo hasta de 1 año a los padres y niños y adolescentes que atraviesan el diagnóstico de cáncer y crear el Programa Nacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia y que supervisaría las actividades de planificación para mejorar la atención de los niños con cáncer y el desarrollo de un registro nacional de cáncer de base poblacional pediátrica. Esta ley contempla que en caso de no tener un empleo formal, el padre o la madre va a recibir una bonificación equivalente a 2 salarios mínimos vitales durante la duración del tratamiento oncológico hospitalario. La medida incluye por primera vez a pacientes que cumplen 18 años de edad durante el tratamiento activo, lo que les permite finalizarlo exitosamente y en manera oportuna. Pero este proceso de establecimiento de prioridades para la elaboración de un paquete nacional no es el esfuerzo de una sola entidad a nivel de país, es el esfuerzo colaborativo del engranaje de cada uno de los actores que participan activamente en el tratamiento del cáncer infantil. Y para eso se necesita un proceso gradual
comenzando con un ejercicio de establecimiento de prioridades, ampliando gradualmente los paquetes de beneficio para cubrir más servicios e intervenciones que sean rentables o costo efectivas a medida que aumentan la capacidad y se desarrollan los sistemas de salud. Y el proceso debe incluir el establecimiento de prioridades, un proceso de toma de decisiones y la recopilación de datos, la participación en diálogo multisectorial y la toma de decisiones y el seguimiento de la aplicación de estos servicios y programas financiados de manera definitiva y a largo plazo. Como podemos ver, la pregunta es, ¿qué prioridad se establece a nivel nacional para mejorar la infraestructura para un planeamiento del sistema de salud para la atención del cáncer infantil? Y la siguiente pregunta es, ¿quiénes? Todos los colaboradores. Luego establecer lo que es la decisión en el proceso, el diálogo, como les mencionaba, y establecer criterios específicos en base a la evidencia y con un sistema de indicadores que les permita monitorear, evaluar y seguir implementando. Aparte que cada proceso de evaluación les va a permitir a tomar la decisión de enfocarse en ciertas intervenciones para el desarrollo de políticas de salud, de manera que puedan finalmente tener una selección priorizada de intervenciones donde el líder va a ser los oficiales gubernamentales liderados por los ministerios o secretarías de salud. Y lo más importante es el diálogo, el compromiso de todos los colaboradores, incluyendo la sociedad civil, que participen en este diálogo. ¿Y qué es lo que van a discutir? Es el diálogo a nivel multisectorial. Todas las intervenciones, todas las organizaciones que intervienen en el tratamiento del cáncer infantil, todos los actores principales. Y es necesario tomar decisiones entonces. Entonces, el ampliar estos servicios de cáncer infantil para incluir esta cobertura universal en todos los países, deben considerarse las 3 dimensiones de la cobertura universal en salud, que es el modelo de prestación de servicios esenciales definidos por la Organización Mundial de Salud, en el que es necesario tomar decisiones sobre qué servicios críticos o intervenciones prioritarias son necesarias para ampliar, cómo progresivamente ir descubriendo a la población y cuál es la población objetivo a cubrir, cuáles son las intervenciones prioritarias definidas y la ampliación de servicios y cómo maximizar la costo efectividad y los costos totales para asignar fondos públicos y reducir los gastos de bolsillo en los padres. Entonces tenemos llamado a la acción prioritaria, es ampliar la cobertura de intervenciones de alta prioridad para todos. El otro llamado de acción prioritaria es aumentar el número y complejidad de los servicios de manera gradual y progresiva. Y la tercera llamada de acción prioritaria es comprometer un presupuesto para la inclusión de elementos esenciales, intervenciones contra el cáncer infantil en paquetes de beneficio, de acuerdo al nivel de desarrollo económico y las posibilidades de los sistemas de salud. Y cuando pensamos, esto es a nivel nacional, pero también podemos hacer una colaboración transversal a nivel regional. Y sabemos que en países que están muy unidos, como los países de Centroamérica, República Dominicana y Haití, pueden fortalecerse e integrarse en este diálogo para hacer una intervención regional y cubrir estas diferentes acciones prioritarias, identificar un tumor específico donde un país tenga mayor capacidad de diagnóstico histopatológico y hacer una revisión centralizada para mejorar la asignación de tratamiento. Y un ejemplo de esto es la experiencia de la Asociación de Hemato-Oncología de Pediátrica de Centroamérica, AOPCA, en el que ha realizado una iniciativa de revisión centralizada prospectiva de histopatología para el neuroblastoma y poder asignar el brazo de tratamiento de una manera informada con la detección del enemigo por inmunohistoquímica manual. Al final, sabemos que no es fácil lograr una verdadera cobertura universal de salud. Es un desafío y no existe un enfoque único para todos.
Hay muchas maneras en que el país puede garantizar la cobertura universal con la colaboración de todos los proveedores de salud privados y públicos. Los países de bajo ingreso económico pueden ampliar progresivamente la cobertura de los servicios de salud y las protecciones financieras a medida que se dispongan de más recursos. Y finalmente, juntos podemos acelerar la cura del cáncer infantil en nuestros niños y niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros su conocimiento. En realidad es un lujo tener una profesional como usted trabajando en esta iniciativa en OPS para toda la región. Muchas gracias por su intervención el día de hoy. A continuación, vamos a seguir con hablamos un poco del contexto de las intervenciones costo efectivas, desde la detección temprana hasta el cuidado de sobrevivientes. Tiene que quedar muy claro eso para los tomadores de decisiones. Y muchas gracias por compartir el ejemplo de Perú. Y ahora vamos a hablar de otra experiencia en la región. Esto estará a cargo de la doctora Lilia García Rodríguez. Ella es oncóloga pediátrica en Monterrey, México. Es la directora regional en World Child Cancer México y es coinvestigadora y directora internacional de la investigación clínica Children's Mercy del Hospital International y actualmente la subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades en Nuevo León, México. A continuación, dejo con ustedes a la doctora García Rodríguez para que nos comparto un poco de la experiencia en México. Muchísimas gracias, muy buenas a todas y a todos. Qué alegría estar compartiendo el día de hoy con grandes amigas y amigos este espacio, pero sobre todo gracias por permitirnos compartir un poquito de lo que estamos haciendo nosotros acá en Nuevo León en relación al cáncer. Y bueno, quisiera empezar esta plática contándoles una pequeña historia que empezó nosotros aquí en México hasta el año 2018. Teníamos una cobertura universal que era conocida como Seguro Popular. Este Seguro Popular cubría las enfermedades catastróficas en las cuales entra el cáncer infantil. A raíz de la desaparición del Seguro Popular, muchas familias quedaron desprotegidas, quedaron descubiertas y empezaba ahora sí que el dilema en las familias y en los padres de decir, oye, o trabajo o le pago la quimioterapia a mi hijo, o como, o lo llevo al tratamiento y demás. Entonces, en mi experiencia como oncóloga y en mi experiencia como ya ahorita presidenta de World Child Cancer México, que ya es también hoy por hoy una organización civil, decidimos entrarle a la política, decidimos entrar al lugar en donde se toman las decisiones y yo participo para tener un puesto de representación popular como diputada. Y en mi agenda, sin duda, el tema prioritario era la cobertura universal para niñas, niños y adolescentes con cáncer. Y bueno, desde entonces, platicando con el que en ese entonces era candidato a gobernador, el doctor Samuel García Sepúlveda, le dijo, oye, el cáncer es súper importante, y él me contaba también y me dice, oye, yo como senador he visto la problemática y yo pensaba que con un sueldo de cerca de, no sé, $2,000, hablando en términos más generales, podía pagar el tratamiento completo de un niño con cáncer, y veo que no es así, sino solamente puedo pagar una quimioterapia o dos. Entonces, al momento que a mí me invitan a ser subsecretaria, lo primero que le digo a mi secretaria de salud, le dije, el cáncer tiene que ser prioridad. Entonces, de ahí nace este primer gran programa, que fue el programa universal para niñas, niños y adolescentes con cáncer, y nosotros nos planteamos un problema y veíamos que la carencia a los servicios de salud de Nuevo León en el año 2020, el 24.3% de la población vivía en situación de pobreza y el 21.5% carecía de un acceso a los servicios de salud. Entonces, estamos hablando de cerca de 1.700.000 personas,
Nuevo León tiene cerca de 6 millones de habitantes. Entonces, a pesar de que había muchos problemas como rezago educativo, acceso a la seguridad social, calidad de espacios de vivienda, acceso a servicios básicos e inclusive la alimentación, sin salud no podíamos llegar a nada y no podíamos hacer nada. Entonces, el cáncer infantil sin duda era algo que nos estaba cobrando la vida de nuestras niñas y niños, ya que es la primera causa de muerte en México en niñas de 5 a 14 años y niños. Aquí vemos que representa sin duda la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años en Nuevo León, y en México se estima que la sobrevida global a 5 años del cáncer infantil es de 50 a 60%. Y aquí había otra cosa que a mí en lo personal me hacía mucho ruido y le decía, y le platicaba yo a mi secretaria y le decía, oye, es que cruzamos el charco, que le llamamos coloquialmente nosotros acá, que es irte a Estados Unidos, que nos queda 3 horas aquí en Nuevo León, y la sobrevida llega a ser superior al 90%. En el caso de la leucemia linfoblástica, hoy por hoy estar por encima del 95%, y nosotros en Nuevo León estamos abajo del 70%, le digo. Entonces, tenemos que hacer algo que nos pueda permitir tener un cambio en esto. También podemos mencionar que un grave problema que estamos viendo aquí en México es que casi el 60% de los pacientes con tumores sólidos en México llegan en fases tardías, y esto ocasiona que la detección obviamente sea más tarde, y por supuesto también que los tratamientos que tengamos que utilizar sean mucho más agresivos, y el pronóstico al final de cuentas va a ser desafortunado para nuestras y nuestros pacientes. Y bueno, ¿qué implica el cáncer infantil en las y los neonolenses? Pues un impacto en la salud y el bienestar, un impacto familiar, social y educativo, porque como les decía en un inicio, las familias tenían que dejar sus empleos, dejar sus actividades diarias y demás por poder atender esto, o incluso vender sus casas, vender sus autos para poder solventar el tratamiento de su hijo o de su hijo. Y por ello también un impacto financiero muy importante, que como yo les decía, o sea, cualquiera que nos toque tener a un niño o una niña con cáncer en este momento, si no tenías un buen seguro de gastos médicos mayores que te cubriera eso, iba a ser una catástrofe para todos. Hablando del impacto financiero, que creo que es uno de los temas más importantes, actualmente las familias de niños, niños y adolescentes con cáncer carecen de seguridad social. Nosotros actualmente con este programa hemos podido beneficiar a pacientes que no tienen ni IMSS ni ISSSTE, que es cuando los padres tienen un empleo formal, tienen acceso a estas instituciones, y en este caso vamos a esas familias que se encuentran en esos polígonos de pobreza extrema, y o bien que no tienen un empleo formal y que requieren de este seguro o de esta cobertura para poder cumplir con ello. La seguridad social se presenta en padecimientos, la población de seguridad social que presenta padecimientos oncológicos actualmente es vulnerable a incrementos en el gasto de bolsillo en salud que pudieran ser no sostenibles. Y recordemos que los gastos de un paciente oncológico no nada más se limitan a la atención médica, hay mucho más. Hay un cambio desde la transportación, vivienda, el buscar adecuarse a las condiciones que el paciente requiera. Entonces, el costo social también es mucho mayor. Aquí, haciendo un análisis de 225 casos pediátricos de leucemia linfoblástica aguda, tratados reveló una sobrevida que para nosotros era bastante baja, de 68.5%, y quienes tenían mejor pronóstico, aquellos pacientes que estaban en centros especializados en cáncer pediátrico, aquellos pacientes que tenían un alto volumen de pacientes, aquellos centros y con una alta calidad en los servicios de salud. En este entonces, como veíamos, hay un mayor acceso efectivo con Seguro Popular, que proveía los servicios de alta calidad como una pieza clave para impactar indicadores del cáncer infantil, y veíamos que aquellos hospitales que estaban acreditados podían lograr una sobrevida mayor. Entonces, buscamos poder llevar a cabo este programa en hospitales que tuvieran estas características. Los retos identificados por encuesta en 62 centros que atienden oncología infantil en México
se identificaron que el 44% tenían barreras administrativas, 29% limitaciones en procesos de diagnóstico, no contaban con la infraestructura, con los aparatos, con el equipo para hacer diagnósticos oportunos, 21% en barreras a nivel de paciente, como cuáles el poder llegar al hospital, distancias largas para poder trasladarse y el 19% limitación en el tratamiento. Tuvimos también una época importante en nuestro país donde no contábamos con fármacos tan fundamentales como lo son el metotrexate, temozolomida, ciclofosfamida, cisplatino, que son medicamentos claves para atender muchas de las patologías neoplásicas que vemos día con día. La justificación para llevar a cabo este proyecto, pues fue sin duda la importancia que tenía como causa de muerte en nuestro grupo de pacientes. Aquí vemos las principales causas de acuerdo al grupo de edad. En menores de 1 año, pues se encuentra dentro de las primeras 5, entre 1 y 4 se encuentra en segundo lugar, entre 5 y 9 en primer lugar y en niños de 10 a 14 también en primer lugar. Entonces, sabíamos que afortunadamente no tenemos tantos pacientes con cáncer, pero que sí seguiría siendo la causa número 1 de muerte, por lo tanto teníamos que ir a trabajar y hacer un programa que pudiera evitar la muerte al principio de la vida. Por cada año se diagnostican 100 niños con cáncer aquí en Nuevo León, aproximadamente sin derecho a bienestar. Lamentablemente no contamos con la información de aquellos pacientes que sí tienen derecho a bienestar porque a nivel nacional esta información muchas veces no se comparte, pero sí vimos que 92 niños fallecieron en Nuevo León a causa de cáncer o de un tumor maligno en el año 2020. Entonces, imagínense, 92 familias destruidas y con un cambio radical. Que así fuera uno, pues vale la pena invertir todo para ellos. La verdad es que por las y los niños neoloneses estamos convencidos de que vale la pena hacer todo. En cuanto al estimado de incidencia de casos de cáncer infantil en Nuevo León en el 2022, en tumores sólidos tenemos un estimado de 71, en leucemias 36, y en total nos dan 107 pacientes. Esto se hizo basado en el registro del hospital universitario, que es el hospital que actualmente está atendiendo a estos pacientes. Y recordemos que eso solamente estima aquellos pacientes con nuevos diagnósticos de cáncer infantil, pendientes considerar pacientes con previo diagnóstico y tratamiento activo. Actualmente consideramos que tenemos una prevalencia de cerca de 500, entre 500 y 600 pacientes que están recibiendo tratamiento o que se encuentran en vigilancia dentro de los primeros 5 años y que es por ello que los seguimos considerando como pacientes activos. Objetivos del programa a nivel del sistema de salud: contar con un acceso a servicios de salud de calidad, otorgar protección financiera a neoloneses, asegurar la satisfacción de los usuarios y mejorar los indicadores de salud. Este programa está enfocado a dar la calidad y la atención de la mejor manera, poner a las personas en el centro de la toma de decisiones, porque al final de cuentas también sabemos que invertirle a un paciente en la edad pediátrica, hablando de economía en salud, también vamos a tener un retorno de inversión social bastante bueno y nos va a permitir poder generar o recuperar financieramente también lo que se ha invertido en estos pacientes. Entonces, por todos lados, tiene un beneficio. El objetivo general del programa: garantizar el acceso efectivo a la atención de las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años con diagnóstico de cáncer que no cuentan con algún tipo de derecho a bienestar. Y objetivos específicos: se implementó una campaña de identificación temprana de signos y síntomas de cáncer infantil. Desde el año 2016, dentro del programa o dentro de las actividades que hemos realizado con World Child Cancer, llegamos a hacer videos en lenguas indígenas para el diagnóstico oportuno de cáncer, porque sabemos que en nuestro país tenemos más de 200 lenguas indígenas, inclusive videos en lenguas, en señas mexicanas, para que ninguna persona tuviera falta de información. Entonces, estos videos se han distribuido en los diferentes estados. Estamos por implementar más videos en las lenguas que hoy tenemos por acá, por Nuevo León. Recordemos que con el tránsito de personas migrantes han llegado muchísimas personas a México, han llegado muchísimas personas a Nuevo León. Entonces estamos adaptando esta información también, por ejemplo, para nuestros hermanos haitianos que viven hoy por hoy acá, para nuestros hermanos de otros países que están por acá y hablan alguna lengua indígena diferente o algún idioma distinto.
Agilizar sin duda el proceso de referencia para el abordaje diagnóstico oportuno e inicio del tratamiento. Antiguamente veíamos que las personas o los médicos de primer contacto no tenían el cáncer como un diagnóstico posible dentro de sus diagnósticos prioritarios. Es por eso que hemos tratado de capacitar, de fomentar y que la gente empiece a pensar que un niño que tiene fiebre y no tiene un proceso infeccioso pudiera llegar a tener cáncer, que un niño que tiene cefalea de origen matutino o se despierta con dolor o que tiene cambios en el comportamiento, cambios en la marcha, aumento de volumen, pudiera tener una neoplasia y no atribuirlo a alguna otra cosa. Y sin duda algo muy importante, otorgar el financiamiento para que la población de Nuevo León menor de 18 años de edad cuente con un esquema que permita cubrir el costo de la atención necesaria para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los padecimientos oncológicos. Otro de los objetivos, implementar mecanismos de colaboración con las instituciones u organizaciones de la sociedad civil cuyo ámbito de acción incida en el diagnóstico y atención del cáncer infantil, con el objetivo de asegurar que la mayor cantidad de menores sean beneficiados con el programa. Muchas veces estos pacientes llegan con nosotros a través de las organizaciones civiles, entonces que puedan tener una rápida referencia a nuestro sistema de salud. Además, establecer mecanismos de acompañamiento durante el proceso de atención médica, tanto para el paciente como para sus familias, de modo que podamos ofrecer una atención integral, física, mental, emocional, social, y bueno, que pueda permitir que el paciente pueda estar saludable en todos los aspectos. Mejorar la sobrevida global a 5 años de los pacientes con cáncer y mejorar la calidad de vida de estos pacientes y sus familias. Hoy por hoy yo creo que todos tenemos claro que el objetivo para nosotros como oncólogos pediatras no nada más es curar al paciente, es que al menos viva 50 años con la mejor calidad de vida posible. Para la implementación del mismo, bueno, ¿a quién va dirigido? A las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que nacieron en Nuevo León y que no sean derechohabientes de ningún servicio de salud. Nosotros, una vez que creamos esto, hemos tenido que hacer algunos cambios, sobre todo porque hemos tenido pacientes que han llegado de otros lugares y obviamente se analizan los casos y si hay oportunidad se ofrece la atención también para ellos. ¿Qué cubre el programa? Desde el diagnóstico, la atención integral y el seguimiento del cáncer infantil. Si el paciente tiene la sospecha de poder tener algún tipo de neoplasia, se cubre también los estudios que se tienen que realizar ante esa sospecha. Muchas veces, o antiguamente, cuando se contaba con el Seguro Popular, no se empezaba a cubrir hasta que el paciente tenía ya el diagnóstico confirmado. Es por eso que también nosotros teníamos retraso en el diagnóstico, porque pues muchas veces para una familia decirle, oye, hazle una resonancia a tu hijo para ver si sí tiene un tumor cerebral, pues es, bueno, pues espérame 3 meses o espérame a que llegue el aguinaldo en diciembre para ver si ya tengo el dinero, le hago la resonancia y por eso es que teníamos un retraso importante en el diagnóstico. Entonces, hoy por hoy, ante la sospecha, los estudios que se tengan que hacer para poder diagnosticarlos también van cubiertos dentro de este programa. ¿Cuándo comenzó este programa? Comenzó el 1 de enero del 2022. ¿Dónde se están atendiendo estos pacientes? En el Hospital Materno Infantil de Nuevo León, en el Hospital Universitario HU y en todos los servicios de salud del Estado de Nuevo León, porque cada uno cumple con funciones diferentes. La atención del diagnóstico y de la detección oportuna, de las campañas, lo hacemos en los centros de salud. Contamos con casi 400 centros de salud en el Estado de Nuevo León, donde se están aplicando encuestas, se están haciendo entrevistas dentro del control de niño sano para la detección oportuna. En el Hospital Materno Infantil es un hospital de segundo nivel que ofrece también la primera parte del abordaje diagnóstico y ya la atención y bueno, procesos un poquito más especializados como un trasplante de médula ósea y demás se realizan a través del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que, bueno, pues la verdad es un hospital de tercer nivel con toda la infraestructura y la capacidad y sobre todo el personal capacitado para poder atender a estos pacientes. ¿Cómo se registran al programa? Pues tenemos un sitio web que está disponible para que la gente pueda entrar, se cuenta con información para eso. Tenemos también nosotros nuestra línea de estos programas y una oficina de enlace en los servicios de salud en la cual se da un acompañamiento para el registro de estos.
Y bueno, esto lo hemos dividido por etapas. En la etapa 1 quiero comentar que se creó un fideicomiso para enfermedades de alto costo, de modo que si no en esta primera etapa, en un futuro cercano se pueda brindar la opción de que empresas puedan también entrarle al fideicomiso aportando recursos para con ello poder hacer este budget un poquito más grande. Se integró un comité técnico en el cual se sesionan los casos que no entran o no pueden pasar directamente, como en el caso de los niños extranjeros o de los niños que quizá tengan algún diagnóstico dudoso, pasan por este comité. Se desarrolló la plataforma, se instalaron un par de oficinas de gestoría que acompañan también a estos pacientes en todo momento hasta que están ya completamente dentro del programa, y la línea de atención de cáncer infantil que mencionaba previamente. En una segunda etapa se crea el arranque del programa en el 2022, las campañas de diagnóstico oportuno, de referencia inmediata y la atención, y como etapa 3, el seguimiento y la vigilancia y el análisis intermedio entre todo esto. Todo esto de forma transversal, buscando garantizar el acceso, la calidad, la seguridad y la identificación de necesidades de cada paciente. El presupuesto asignado por nuestro señor gobernador en un inicio fue de 230 millones de pesos como a este fideicomiso de enfermedades de alto costo. Parece mucho, pero sabemos que también estas enfermedades son bastante costosas. Actualmente nosotros llevamos registrados en este programa del 1 de enero a la fecha, o sea, del 2022, llevamos 27 pacientes y el costo promedio que ha tenido cada uno es de cerca de 300,000 pesos. Más o menos. Sabemos que pues quizá una enfermedad tipo leucemia pudiera tener un costo aproximado de, si no tiene ninguna complicación y es una enfermedad de riesgo habitual, cerca de 1 millón, 1,5 millones, pero también sabemos que tenemos otro tipo de patologías que requieren radioterapias, cirugías más especializadas, esquemas de quimioterapia dirigidas. Entonces, todas estas pues han implementado. Entonces, más o menos lo que hemos analizado es que se han gastado cerca de 300,000 pesos por niño a la fecha, más o menos. Y bueno, nosotros también, gracias al equipo de comunicación que trabaja con nosotros, y gracias al apoyo también de Poder Legislativo de nuestro estado, hoy por hoy este programa cuenta también con una ley que garantiza la cobertura universal para nuestros niñas y niños y adolescentes. Esto quiere decir que al ser ya una política pública, se garantizar que se cuenten con al menos 230 millones de pesos anuales para ellos. Entonces, esto para nosotros ha sido bastante enriquecedor, porque el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo han podido llegar a un acuerdo bastante fuerte y poder hacer que esto se garantice. Entonces, también, como les mencionaba, gracias al equipo de comunicación, se ha generado una campaña en medios de comunicación, visual, en redes sociales, para que sepan que esto se hace en nuestro estado, que somos el primer estado en México en haberlo hecho, y hoy otros estados ya lo están haciendo como política pública, ya están creando su ley estatal para esto. Y bueno, yo creo que nuestro compromiso como médicos no nada más es decirle al paciente, aquí está tu quimio y cuídate mucho, o hoy no hay quimio, regresa mañana, sino es realmente involucrarnos para poder garantizar de forma integral que el tratamiento de nuestras niñas y niños se cubra de la mejor manera. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y espero que esta experiencia que se ha tenido en Nuevo León sea inspiración para todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora, por esa excelente presentación. Ver cómo se van identificando los retos, lo que es esencial para poder planificar cuáles intervenciones se tienen que hacer, después ver cómo implementan la campaña de detección temprana, apoyar con el financiamiento, encontrar colaboraciones que acompañen todos estos procesos es esencial. Ver cómo se planificó por etapas para que asegurar que las necesidades de los niños y niñas con cáncer se puedan brindar es genuinamente un ejemplo a seguir. Y al ver cómo esto concluye como una ley, es lo que en realidad todos deseamos para políticas de prevención y manejo de cáncer en la región. Nuevamente, muchas gracias por su intervención el día de hoy.
Gracias y un saludo para todas y todos. Muchas gracias. A continuación, hablando de la importancia de la coordinación de diferentes actores, con ustedes está la doctora Patricia Logueto, que es la coordinadora de proyectos de programas regionales de América Central y del Sur para St. Jude's Children's Research Hospital, que como ustedes saben es el partner principal en esta iniciativa para combatir el cáncer a nivel mundial. La doctora cuenta con una maestría en políticas públicas. Ella es responsable para los proyectos desarrollados en Brasil y es la liaison de OPS para la implementación de la iniciativa en la región. Con ustedes dejo a la doctora Logueto para que nos hable del papel de la sociedad civil en el progreso del cáncer infantil en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias, doctor Mauricio, por la amable presentación y gustaría agradecerles por la invitación y estar aquí con ustedes hoy. Así que, entonces, hoy vamos a platicar un poco sobre ¿qué papel la sociedad civil puede tener en el planeamiento, desarrollo e implementación de planes de control de cáncer y políticas públicas a través de 3 ejemplos en la región? Entonces, hoy vamos a cubrir en Brasil, Argentina y Honduras. Primero, gustaría empezar entonces, ¿qué son estos planes de control de cáncer? La verdad es que vemos que estos documentos reciben distintos nombres en los diferentes países. Entonces, pueden ser llamados de política, estrategia, planes, programas, pero todos tienen en común algunas características. Tienen como meta de reducir el impacto de la enfermedad en la población. Y también la OMS los reconoce que cuando bien desarrollados e implementados, son la mejor manera de traducir evidencia para la práctica. Estos documentos idealmente deben cubrir todo el largo del cáncer continuum, es decir, desde la detección temprana hasta el seguimiento con los sobrevivientes. Y cómo estos documentos logran estas metas y estos objetivos a través de organización de la prioridad y los recursos en el país. Así que evitan doble esfuerzo y también permiten la mejor distribución de los presupuestos y diferentes recursos en estas acciones. Los planes de cáncer y políticas de salud hacen parte del paquete técnico y están dentro del tercer enabler, el tercer L, que es ligado a gobernanza. Y aquí vemos que en los últimos años ha aumentado el número de países que están trabajando en sus planos de cáncer, particularmente también pediátricos, y aquí les traigo un poco de información sobre la situación en nuestra región. Esta gráfica trae a los países, información sobre los países que adherieron formalmente a la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil hasta junio. Y vemos que, por ejemplo, en 2018 teníamos 4 países que contaban con un plan de cáncer pediátrico o con componente pediátrico, que eran entonces Colombia, Chile, El Salvador y Guatemala. Y vemos que ahora, en 2022, tenemos 7 países con un nuevo plan o ley de cáncer, es decir, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Panamá y Perú, que escuchamos antes de la doctora Soa. Pero también hay muchos más, como pueden ver en la gráfica, que están en fases de desarrollo, es decir, en su fase de planeamiento, validación o aprobación, que cada país entonces tiene sus diferentes procesos y maneras de desarrollar y después aprobar e implementar estos planes. Y la OMS en 2006 lanzó una serie de guías, de directrices para
desarrollo efectivo de programas de control de cáncer. Y el primer módulo de la serie habla precisamente de la parte de planeamiento. Participación es identificado como un principio básico para control de cáncer. En realidad, total son 8, pero me gustaría salientar 2 de estos. El primer es la necesidad de involucrar las partes interesadas y los diferentes actores que trabajan con cáncer infantil. Y esto incluye los distintos sectores y también es importante que esas partes interesadas participen de todo el proceso de toma de decisiones, porque después esto va a facilitar que el plan sea válido y que los actores sepan su parte y puedan apoyar más en su implementación. También un otro principio que es muy importante es la creación de parcerías. Y esto envuelve crear confianza entre las diferentes partes del proceso, los diferentes actores, para que puedan entonces maximizar sus capacidades complementarias, porque sabemos que diferentes actores pueden tener diferentes roles, diferentes especialidades, diferentes capacidades, y para tener un control de cáncer efectivo es necesario tener esta visión integral, que diferentes actores tienen que trabajar juntos para un resultado efectivo. Y con eso me gustaría empezar entonces los 3 ejemplos que gustaría de platicar con ustedes hoy. Y empezamos este viaje en la región por Brasil, particularmente con el Instituto Desiderata y su proyecto Unidos pela Cura. Antes, algunas informaciones sobre cáncer infanto-juvenil en Brasil. Representa casi 31% de todos los casos de América Latina y 27% de los fallecimientos en la región. El cáncer es la primera causa de muerte entre niños, niñas y adolescentes por enfermedad desde 2005 y tiene casi 8.500 casos nuevos al año. Instituto Desiderata es una organización de la sociedad civil que tiene como misión que los niños, niñas y adolescentes brasileños estén entre los más saludables. Y para lograr esta misión, tiene sus acciones guiadas y alineadas con los objetivos de desarrollo, con algunos de los objetivos de desarrollo sostenibles, particularmente para acabar con la hambre, de buena salud y bienestar, reducir las inequidades y fortalecer parcerías para lograr estos objetivos. Los proyectos del instituto se enfocan en 2. Hoy se trabajan principalmente con 2 enfermedades infanto-juveniles, que es el cáncer y la cuestión de la obesidad. Unidos pela Cura es un proyecto que se inició en 2003 y tiene por objetivo asegurar que los niños y adolescentes con casos sospechosos de cáncer lleguen temprano a los centros públicos de diagnóstico y puedan empezar su tratamiento lo más rápido posible. Este proyecto fue diseñado, es importante decir también que este proyecto empezó en Rio de Janeiro, en Brasil, y fue diseñado en conjunto con los hospitales de oncología pediátrica de la ciudad y del estado, los gestores públicos y también con la sociedad civil. El proyecto se basa en 3 pilares. Entonces, el primer es educación para los profesionales de atención primaria en la detección de los signos y síntomas del cáncer infantil. Trabajó mucho con el flujo de referencia en Rio de Janeiro para garantizar que un niño con sospecha de cáncer pueda tener su primera consulta en un centro especializado en hasta 72 horas. Y también un punto muy importante del proyecto es el monitoramiento de estos resultados, es decir, tienen un trabajo muy intenso de los sistemas de información para monitorar qué se pasa con estos niños que fueron referidos dentro del programa. Aquí les muestro algunos de los productos de este programa. Entonces, a la derecha podemos ver el algoritmo. Entonces, ¿qué debe pasar desde el momento que un niño o adolescente presenta signos y síntomas en unidad de atención primaria hasta el momento que llega al centro de atención especializada, si se diagnostica al final que es cáncer, o cómo reintegra en el resto del sistema de salud si al final es una otra enfermedad. A izquierda arriba vemos la hoja de
de colecta de datos que acompaña este niño a través del flujo para, como les contaba, mantener el monitoramiento de resultados. Y también hay diferentes vídeos y otros materiales de difusión de este programa. Les cuento algunos de los resultados del proyecto. Entonces, uno de sus logros fue la incorporación al Plano Estadual de Cáncer de Río de Janeiro y del Estado de Río de Janeiro, y también incorporado al Plan Municipal de Salud de la ciudad. Se logró disminuir el tiempo de programación de la prueba diagnóstica de 60 a 30 días. 90% de las sospechas son referidas en hasta 3 días útiles, las 72 horas que hablamos. Más de 4.000 profesionales de atención primaria entrenados, más de 2.300 casos referidos entre 2008 y 2021 en Río de Janeiro, y también 207 centros de atención primaria que refirieron pacientes sospechosos vía este programa. Nuestro segundo caso de hoy, ahora vamos para Argentina, hablar un poco sobre la Red Nacional de Organizaciones de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer. En Argentina tiene casi 2.000 casos nuevos al año, que representa casi 6% de todos los casos en América Latina. Llegamos a casi 6% de fallecimientos en la región, se pasan en Argentina por cáncer infantil, y que representa 10% de todas las muertes entre niños y adolescentes en el país. La Red Nacional de Organizaciones de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer es compuesta por 33 organizaciones en 20 provincias del país que ofrece apoyo gratuito a las familias hace 20 años. Y se enfocan principalmente en calidad de vida, es decir, acompañamiento, algunas actividades de recreación, apoyo psicológico y educativo, y para garantizar el cumplimiento del tratamiento a tiempo y de la manera correcta. Entonces, apoyo para acceso a medicaciones, soporte nutricional, transporte, ayuda con los trámites legales, entre otros apoyos para las familias. Particularmente, en febrero de 2021, la red lanza un manifiesto sobre la necesidad de una ley para los chicos con cáncer. Y empieza entonces un trabajo intenso de advocacy para que esta ley se pueda tornar realidad. En octubre, en Argentina se lanza la media sanción de la ley de oncología pediátrica y la red empieza contacto con senadores y asesores para inclusión de algunos elementos que jugaron necesarios incluir en esta propuesta. En julio de 2022, ocurre la promulgación de la Ley de Protección Integral de Niño, Niña y Adolescente con Cáncer en Argentina. En agosto empieza el trabajo para la reglamentación de la ley. Y la red tiene representantes que participan de estas reuniones de reglamentación. Para entonces, continúa este trabajo de cómo tornar esta ley en práctica y realidad para los niños y niñas y adolescentes en el país. Aquí vemos entonces la ley de régimen de protección integral de los niños con cáncer en Argentina. Y el último caso que quería compartirles hoy es en Honduras, con la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Un poco también trayéndoles informaciones sobre cáncer en Honduras, con casi 800 casos nuevos al año, representa casi 3% de los casos en la región, un poco más de 4% de los fallecimientos por cáncer, y la enfermedad representa casi 10% de todas las muertes entre niños y adolescentes hondureños. La fundación fue creada en 1982 y hoy ofrece apoyo a pacientes que reciben tratamiento en 7 hospitales y ambulatorios en el país. Tiene como misión brindar medicamentos gratuitos para que tengan la oportunidad de luchar contra la enfermedad y garantizar que las inequidades no sean el principal factor que va a definir los resultados de los niños de Honduras.
Honduras ahora está en el proceso de desarrollar su plan de cáncer infantil y juntamente con el Ministerio de Salud y hospitales, la fundación también integra el comité que está trabajando en el desarrollo del plan. Al mismo tiempo, este plan ya tiene sus líneas estratégicas definidas y este grupo también participa de su implementación. Entonces, a través del desarrollo de manuales y guías y también de capacitación de los profesionales. Un poco más de detalles, la idea es que cada institución de salud en Honduras cuente con al menos 3 de estos guías de detección temprana y el objetivo es capacitar todos los establecimientos de salud en Honduras en este curso de diagnóstico, en este curso de signos de síntomas para facilitar el diagnóstico temprano. Aquí vemos un poco más de los, este curso también es como decíamos, hay otros actores que también están involucrados en estos esfuerzos. Vemos aquí el trabajo junto con la universidad en Honduras y también con OPS. Y aquí son entonces unas imágenes sobre la plataforma de capacitación y los certificados. Así que, ¿cómo podemos ver que la sociedad civil puede actuar? La verdad es que el Ministerio de Salud no está solo y también no debería estar. La sociedad civil puede apoyar creando conciencia sobre la temática y la importancia de actuar en el cáncer infantil, trabajar con advocacy para los cambios que sean necesarios, sea la creación de leyes, de programas, revisar el sistema de referencia, esto depende. También puede apoyar el desarrollo de parcerías, especialmente para accountability, entonces garantizar que los diferentes actores logren implementar sus acciones. Integrar la comisión para desarrollo de plan, y aquí puede ser tanto la comisión central, que va a trabajar con todo el plan, o también comisiones para temas específicos, a depender de cuál es la área de actuación de la organización. También puede apoyar implementando las actividades del plan de acción, una vez que los planes de cáncer estén listos y para implementar hay oportunidades de trabajar en conjunto para que estas actividades se logren. Y también apoyar en la diseminación de estos planes y actividades. Así, la verdad es que el planeamiento multisectorial es el abordaje más recomendado, no solamente con el ministerio o con la sociedad civil, pero hay todos los actores que trabajan con, es importante involucrar todos estos actores que trabajan con cáncer infantil para que al final el cuidado ofrecido sea integral y pueda apoyar a todas las diferentes necesidades que ya escuchamos hoy, que estos niños, niñas y adolescentes tienen a largo que enfrentan la enfermedad. Así que gustaría de agradecerles por acompañarnos hoy y quedo a disposición para cualquier consulta. Dios gracias. Muchas gracias, doctora. En realidad, esos ejemplos desde Brasil, el material que compartieron del flujograma muy claro de la ruta del manejo, desde los síntomas hasta el tratamiento, ver cómo disminuyeron por mitad, básicamente, el tiempo y el corto tiempo de referencia, creo que es ejemplar. En Argentina, ver otra ley, nuevamente lo que hablamos, lo ideal de poder tener leyes en todos nuestros países, y en Honduras ver cómo una fundación por décadas tiene un compromiso incondicional por el bienestar de los niños y niñas con cáncer nos hace reflexionar y ver que en realidad esto no lo podemos hacer sin el apoyo de la sociedad civil. Este tipo, como comentaron, los ministerios de salud no están solos. Siempre la sociedad civil ha resaltado apoyando en este tipo de iniciativas. Y quiero aprovechar y nuevamente agradecer a St. Jude's, que es otro ejemplo de lo que es tener colaboraciones y apoyo. Yo lo he dicho varias veces que nos gustaría tener partners como ustedes en todas las iniciativas que tenemos en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nuevamente agradecer por compartir las experiencias de la región y por el apoyo incondicional que nosotros recibimos como región. Muchas gracias, doctora. Siempre un placer. Gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, y a continuación, para terminar las charlas del día de hoy, vamos a proseguir con otra experta que en realidad es un lujo tenerla también en el equipo. La doctora Liliana Vázquez actualmente es la presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica y es miembro de la Junta Directiva de los Jóvenes Investigadores de SIOP de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Ella recientemente ha recibido su maestría en Ciencias de la Salud Infantil de Global de St. Jude's Children's Hospital y actualmente trabaja con nosotros en la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Como siempre, compartir el conocimiento con todos nuestros colegas de la región. No, muchísimas gracias, Mauricio, por la presentación y realmente muy contenta de poder compartir con ustedes este tema que me parece que es fundamental y que habla un poco acerca de cómo se engranan, ¿verdad?, las estrategias en salud pública y con los ejemplos que hemos visto hace un momento de nuestros colegas de México, los ejemplos que hemos visto de Argentina, de Honduras, cómo esto puede poco a poco ir realmente siendo un movimiento global y regional como quisiéramos lograr. No sé si se ve la pantalla, si no me avisan. Yo quisiera empezar, voy a dejar de compartir creo porque se ve, a ver si se ve un poquito mejor ahí. Ok. Vamos a empezar un poco acerca de relatar por qué es importante el cáncer infantil y por qué es importante el diagnóstico precoz y cuál es el rol de la comunidad y cuál es principalmente, digamos, aquellas estrategias que han funcionado, que son importantes, que las conozcamos y que tengamos en cuenta para poder mejorar los resultados en nuestros países. Y algo que es innegable es que definitivamente el cáncer infantil es curable. Y eso lo sabemos principalmente por la estrategia y por las intervenciones que se están haciendo y los avances y progresos que se están haciendo en países de alto ingreso. Vemos en esta curva que está actualizada hasta este año, en donde sin duda países de alto ingreso económico, ¿verdad?, tienen un incremento importante de la sobrevida por cáncer. En muchos de los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, podemos llegar ya a una sobrevida, hablar de una sobrevida de 80%, 85%. Y eso es algo que no vemos necesariamente reflejado en países de bajo ingreso económico, ¿no? Sí, todavía existe una brecha importante en lo que es la sobrevida de cáncer infantil. Esto no está disminuyendo, no es que se está cortando, al contrario, la brecha en sobrevida por cáncer infantil se sigue ampliando y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder intervenir hoy y poder disminuir estas desigualdades que tenemos. Y como ya comentó también hace un momento la doctora Fuentes, definitivamente hay un número de casos importantes a nivel mundial de niños y adolescentes con cáncer, y algo resaltante es que más del 90% de estos niños van a vivir en países de bajo y mediano ingreso, justamente en los países donde vemos que la sobrevida no es buena, en donde no hemos alcanzado un nivel mínimo estándar de poder ofrecer una atención óptima de calidad para nuestros pacientes. Entonces, esto es algo relevante que lo conozcamos porque tenemos, sin duda, como países de la región de Latinoamérica y el Caribe, que fomentar, favorecer estrategias que puedan permitir mejorar la atención de nuestros niños. Uno de los ejemplos que hablamos, que se han presentado el día de hoy, ha sido el caso de México, de Nuevo León, pero existen muchos otros modelos que vamos a describir en un momento y que reflejan cómo es que se puede, a pesar de los recursos limitados, mejorar la atención de nuestros pacientes. ¿Y por qué es importante el diagnóstico precoz? Porque sabemos al día de hoy que la mitad de los niños, aproximadamente la mitad de nuestros pacientes de 0 a 19 años con cáncer no llegan a ser diagnosticados. Esto es algo es un dato muy importante, ¿verdad? Porque tenemos, digamos, los datos ya en claro, sobre todo en países de bajo y mediano ingreso, de África, de Asia, pero también de Latinoamérica.
en donde probablemente en nuestra región, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, no llegamos a un 30 o 40% de pacientes que llegan a un diagnóstico definitivo. Y lamentablemente se pueden perder por tener un diagnóstico no completo, no confirmado, y pueden incluso fallecer sin haber tenido un tratamiento. Entonces el diagnóstico precoz es importante, y eso lo sabemos, pero no es lo único importante, ¿no? Hace un momento también conversamos de los resultados de este grupo de estudio de Lancet Commission para cáncer que se publicó en el año 2020, y fue un grupo de evidencia muy importante porque reflejó cómo es que si nosotros englobamos todas las estrategias de salud pública, ¿no? Vemos acá a la izquierda el gráfico, tanto de acceso al diagnóstico, acceso al tratamiento, mejora del abandono, del soporte oncológico, como todas estas intervenciones juntas es lo que realmente nos va a llevar a tener esa ansiada meta que tenemos nosotros en la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil, que es llegar a un 60% de sobrevida hacia el año 2030 a nivel global, ¿verdad? Sobrevida de niños con cáncer. Pero esto no solamente se va a poder hacer si es que un país o un gobierno pues invierte solo en diagnóstico precoz, o solo en abandono de tratamiento, o solo en entrenamiento de recursos humanos, sino es algo que tiene que ser integral y que tiene que poder buscar justamente tratar de armar este paquete técnico que nosotros le llamamos el Cure All Americas, con los 4 pilares y con los 3 facilitadores para lo que es la mejora de los resultados de los niños con cáncer en el mundo. Entonces esto es algo que definitivamente no debe ser aislado, sino que es una intervención importante y tenemos que invertir en ello. ¿Y por qué es importante invertir? Porque invertir en cáncer infantil es altamente costo efectivo, y eso es otro de las, creo que muy importantes resultados que se dieron a conocer en este reporte de Lancet en el año 2020, que por cada $1 que nosotros invirtamos en cáncer infantil, vamos a recibir $3 de productividad, es decir, que 3 veces lo que se pueda invertir en paquetes de cobertura universal, de paquetes de detección oportuna, de prevención y control del abandono, van a ser devueltos a la sociedad 3 veces más, ¿no? Y que si hacemos eso hoy, en los próximos 30 años, vamos a poder evitar por lo menos 6 millones de muertes de niños y adolescentes que padecen cáncer. Definitivamente no son números escasos, es un número importante de vidas que necesitan nuestra atención ahora. Y en cuanto a lo que es el diagnóstico precoz, se sabe, la evidencia nos muestra de que las estrategias pueden ser múltiples. Durante los últimos 20 años se han ensayado estrategias que buscan el diagnóstico precoz de síntomas y signos de cáncer infantil, que buscan el cribado, por ejemplo, de marcadores tumorales en sangre, que busca la detección temprana de algunos hallazgos clínicos específicos como el fondo de ojo, por ejemplo, a nivel poblacional. Pero si bien es cierto, muchas de estas estrategias de cribado, de screening sistemático, no han mostrado resultados pues importantes que permitan que en el cáncer infantil haya un screening, como lo hay en el cáncer de mama, como lo hay en el cáncer de couveterina, el cáncer de próstata. En el cáncer infantil realmente lo que se ha demostrado y lo que se ha visto como efectivo son los programas dirigidos a la detección oportuna de síntomas y signos. Y hacia eso apuntamos, o sea, el poder empoderar a los profesionales de la salud, por un lado, en la detección de síntomas y signos, mediante el entrenamiento, mediante la concientización, mediante las mejoras en los sistemas de referencia, y por otro lado también empoderar a la comunidad, a los padres de familia, a los educadores, ¿verdad? En poder detectar estos síntomas y signos a tiempo. Y algo relevante que tiene que ver con el tema en sí, que es la cobertura universal, cómo se enlaza los programas de detección oportuna en lo que es los paquetes de cobertura de un país, de un Estado miembro. Y algo relevante es que solo el 20% de los países a nivel global cuentan con un programa o una guía de detección oportuna de cáncer, incluyendo pediátrico.
Esto es una cifra muy baja, significa que cada 5 países en el mundo, solo uno va a tener una política de salud, una cobertura que incluya detección oportuna de cáncer. Y si nos vamos hacia la región, aproximadamente entre un 30 a 40% de los países van a tener este tipo de programa o de guía de detección oportuna. Entonces, este gráfico nos muestra cómo eso va cambiando también según el nivel de ingreso del país. No es lo mismo países de alto ingreso, países de mediano ingreso o países de bajo ingreso. Y mientras menor ingreso económico tenga el país, menor la posibilidad de tener un programa estructurado de detección oportuna. Sin embargo, esto es algo que podemos cambiar. Y a nivel de Latinoamérica existen intervenciones de éxito, intervenciones que son importantes de reconocer. Por ejemplo, en la región tenemos algunos países que han contado desde hace muchísimos años, ¿no?, con programas educacionales, programas de mejora de los sistemas de referencia. Algunos ejemplos son el de Honduras, que hemos mostrado hace un momento, con un programa educacional de diagnóstico oportuno en retinoblastoma, Paraguay, Honduras, Venezuela, que han sido parte de este programa de My Child Matters, muy completo, ¿no?, con un programa muy completo sobre diagnóstico oportuno en niños y adolescentes con cáncer. El caso de Brasil, con campañas nacionales muy exitosas, sobre todo de retinoblastoma, para poder diagnosticar oportunamente a los niños y el entrenamiento de profesionales de la salud. Perú, con el caso del aplicativo móvil Oncopets, del diagnóstico oportuno de cáncer infantil. Argentina, con todo ese trabajo muy estructurado, ¿verdad?, de concientización y educación hacia los profesionales de la salud. Todo esto se engloba en lo que nosotros llamamos un reporte que ha sido publicado hace algunos días por OPS y que los invito a conocer, a descargarlo. Vamos a poner también en el chat para que lo puedan tener, que es un resumen muy, muy completo de todas las intervenciones, los recursos que contamos en nuestros países también a nivel de América Latina y el Caribe, y cuáles son las prioridades de trabajo y las oportunidades de mejora que tenemos. Algo importante también es que tenemos nosotros unas guías nacionales y locales, regionales, sobre el diagnóstico de cáncer infantil en nuestra región. Y nosotros tenemos muchísimo que aportar como región, definitivamente. Muchos de los países tienen un trabajo desde hace muchos años, ¿verdad? El caso de Argentina, el caso de Chile, Colombia, el caso de Panamá, Brasil, México, Perú, en donde hay guías, hay normas, estándares que han sido publicados y que se encuentran disponibles para que nosotros los podamos usar como profesionales de la salud, como educadores o incluso como padres y comunidad en general. Uno de los recursos muy importantes que tenemos que mencionar en diagnóstico oportuno es el curso virtual de OPS, que está disponible en inglés, en español y en portugués, y que cuenta con un resumen de toda la evidencia según los síntomas y signos de los tipos más relevantes de cáncer infantil, y que está dirigido principalmente a profesionales de la salud de todos los niveles de atención. Y gracias a esta herramienta, a este recurso que tenemos, actualmente podemos decir que más de 58,000 profesionales en el mundo realmente han podido llevar este curso certificado por OPS, y nos sentimos muy contentos de poder tener un alcance que realmente genere un impacto, ¿verdad? Porque si tenemos que enfatizar el entrenamiento de recursos humanos, fue probablemente la primera estrategia considerada como priorizada en este grupo de trabajo que se formó desde el año 2021 en OPS, la primera estrategia a poder intervenir, el entrenamiento de recursos humanos de todos los niveles de atención, pero principalmente del primer nivel de atención. Igualmente, mencionar el Manual de Diagnóstico Temprano del Cáncer en la Niñez de OPS-OMS, que es un manual muy conciso y muy resumido también, en donde podemos encontrar, basado en la estrategia de IEPI, cómo poder diagnosticar y cómo poder tener una urgencia, ¿no?, para poder hacer una referencia correcta, oportuna, de un paciente con sospecha de cáncer. Y
por último, tener en cuenta de que existen múltiples materiales de diagnóstico oportuno de cáncer infantil publicados en diferentes idiomas, en inglés, en español, en portugués, en francés, en creole. Hace un momento la doctora García mencionaba en lenguas originarias de México, también en lenguas originarias de Perú, de Bolivia. Entonces tenemos una importante reserva de estos materiales que sirven de base para que todos nosotros podamos aportar. ¿Cómo podemos aportar? Compartiendo con nuestros conocidos, con nuestros colegas, con las familias que conocemos, y también, si es necesario, poder mejorar los recursos que ya existen, porque por supuesto nada es perfecto, todo es siempre importante mejorar. Tratar de mejorar lo que existe, pero sin empezar de cero, porque sabemos que existen muchos materiales que son actualmente muy completos, y en base a eso es que nosotros también estamos trabajando actualmente en una campaña que está dirigida principalmente a los países de habla inglesa de Caribe, que se llama El ritmo que nos da vida. Me gusta mucho el título, porque justamente trata de enfocar lo que ya existe, ¿verdad? Los materiales que ya existen en base a la evidencia y en base a lo que funciona, que hemos visto en la detección de síntomas y signos, pero tratar de darlo de una manera más cálida, de repente de más lúdica incluso, tratar de buscar que sea algo que los padres quieran compartir, que las familias quieran compartir, y que por supuesto sirva al final para llegar al mensaje de que el cáncer infantil es curable, que es lo que buscamos finalmente. Así que como mensajes finales, pues dos principalmente. Primero, que las intervenciones en diagnóstico temprano de cáncer infantil son muy relevantes para mejorar la sobrevida. Hemos dicho que no son las únicas, porque sí es cierto que para poder mejorar la sobrevida de nuestros niños necesitamos una amplia serie de intervenciones que justamente tienen que ver con el pilar de cobertura universal, y poder garantizar esto a lo largo de todo el camino, a lo largo de todo el tratamiento de los niños y adolescentes con cáncer. Y en segundo lugar, que para mejorar el acceso a un diagnóstico y tratamiento oportuno es necesario favorecer estas políticas públicas sobre programas nacionales, mejorar los sistemas de referencia y, por supuesto, acercar al paciente al hospital, poder mejorar el acceso a un diagnóstico oportuno y de calidad. Todos podemos hacer algo desde donde estamos, independientemente de donde estemos. Siempre podemos hacer algo más por estos niños, aprender más, tomar los cursos que están disponibles, compartir los mensajes, desarrollar campañas, y ya sabemos que no empezar de cero, porque eso es algo que nos puede retrasar un poco, y principalmente abogar por los niños con cáncer en nuestra región y en el mundo. Yo les agradezco muchísimo la atención y quedo atenta también a algunas preguntas en el chat. Gracias. Muchísimas gracias por esa charla tan excelente. El mensaje, creo que hay varios mensajes el día de hoy. El de esta charla es la importancia de una detección oportuna, y que esta es una enfermedad que nosotros tenemos las herramientas para combatirla. Y así poder llegar a la meta de la iniciativa de aumentar la sobrevivencia en todos nuestros países. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención el día de hoy. Y quiero, antes de pasar las palabras a Silvana Luciani para poder cerrar el día de hoy, quiero nuevamente darle las gracias a todos los ponentes. Sus charlas han sido excelentes. Creo que hay tantos mensajes, la importancia de hacer un diagnóstico oportuno, de poder llevar todo el proceso del manejo desde la detección hasta el tratamiento, y creo que de lo más importante es la importancia de las colaboraciones. Pero ahora con ustedes dejo a Silvana Luciani, que es la jefe de la unidad de enfermedades no transmisibles, para que nos dé las palabras de clausura el día de hoy. Muchas gracias, Mauricio, y todos los colegas, los ponentes. Es un placer estar aquí con ustedes para darles algunas palabras de cierre de esta sesión. Lo voy a hacer en inglés y hay intérprete simultáneo. Solo hay que presionar el botón al fondo de la pantalla donde dice Interpretation. So I just want to say from the bottom of my heart how grateful I am that Quiero decirles de todo corazón que ha sido maravilloso
escuchar este webinario lanzando el mes de septiembre como el mes del cáncer infantil y cómo tú y Carol han hecho esa diferencia, porque realmente la hemos hecho, creo, y independientemente de los países en la región, todos tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Ya supimos cómo el Estado de Nuevo León en México ha dado enormes pasos en adelante, lo mismo en Brasil, en Argentina, en otras partes. Somos una comunidad mundial, somos una comunidad, digo, regional en ese contexto y tenemos algo importante que contribuir a esa cobertura y ese acceso universal que es indispensable para nuestros niños con cáncer. Sabemos perfectamente que es el sine qua non de lograr niveles de supervivencia mejores. Y como Liliana, Suad, Lili y Patricia, todos los oradores han notado cada una a su manera, es supremamente importante mejorar esas tasas de supervivencia basado en una reducción de las disparidades bárbaras que existen aún hoy en las coberturas de salud. Estamos, creo también, vale decirlo, en un cruce del camino porque muchos de los países están pasando por grandes cambios. Colombia, Brasil, Argentina, tantos países están envueltos en una reforma profunda de sus sistemas respectivos de salud. Entonces es importante, ¿verdad?, identificar cuáles son los servicios que necesitan ser ampliados y de qué manera apuntalados, porque eso es lo que los países están tratando de identificar, cómo pueden ampliar sus servicios, cómo pueden recabar mayores finanzas para tal fin. Todos, independientemente de lo que seamos y de quiénes seamos, como profesionales, como miembros de grupos de sociedad civil, todos tenemos nuestra piedrita que aportar y para construir verdaderamente un edificio fuerte y viable para todos. Esa detección, ese diagnóstico oportuno, en los servicios que se tienen que brindar, todo ahorra dinero, como Liliana lo mostró. Así que no podemos dejar pasar la oportunidad de pescar esas oportunidades, de valernos de ellas para lograr los ahorros necesarios. Claro que también, y todas las presentaciones creo lo señalan, Liliana de México, Patricia, que habló de Brasil, los gobiernos tienen un papel fundamental que desempeñar, eso lo sabemos. La identificación de ese marco legislativo necesarísimo, los fondos necesarios que han de permitirlo, los planes anticáncer, la mejora en los servicios, en la calidad de los mismos, contar con profesionales bien formados, que no hayan de repente falta de medicinas o falta de los elementos necesarios para los diagnósticos. Todo eso tiene su papel que jugar, que desempeñar y que necesitamos asegurar. Por último, también no sabemos cuáles van a ser los tipos de supervivencia o las tasas de supervivencia si no sabemos cuáles son los resultados de los niños con cáncer. Eso tiene que entonces vigilarse con seguir la pista a estos datos. Sabemos que también la sociedad civil tiene un papel importantísimo que desempeñar. El movimiento de sociedad civil, trátese de los papás, trátese de las sociedades de oncología pediátrica, sea quien fuere, la gente en la comunidad, los que trabajan en ese distrito de salud, en tal o cual hospital o clínica, cada uno tiene su granito de sal que aportar y cada uno puede contribuir a que toda la sociedad se movilice y sirva como abogados colectivos para levantar a esos niños nuestros. Y por último, la presentación que Liliana nos acaba de brindar en cuanto al diagnóstico y todos los recursos que existen, nos hace, ¿verdad?, recalcar una vez más que los primeros signos, los más tempranos, los más precoces, son los que hay que pescar.
Importantísimo hacerlo a tiempo, antes y no después. Lograr ese referimiento al doctor necesario que va o a la doctora necesaria que va a hacer la diferencia. Hay que generar esa concientización entre todos. Tiene que ser un diagnóstico temprano y certero. Y por último, decir lo que todos ya sabemos, lo que Mauricio acaba de recalcar, es que nadie lo hace solo. Ahí es donde el equipo, acá en la OPS y en todos los contextos de ustedes, todos los profesionales de salud, son parte de nuestra gran familia, de nuestro gran equipo. Y qué honor tener con nosotros al Hospital de St. Jude, que tanto ha hecho para los niños. Y a título personal, no puedo terminar antes que decir que me honra enormemente formar parte de este equipo con Mauricio, con Liliana, Sara Benítez y tantos otros, todo el equipo, Silviana, Mauricio, Sara Benítez, Liliana, todos, Genio Vallejo, todos los que son miembros de nuestro equipo administrativo, Natalia Toscano, que nos ha ayudado a montar todo el material en la página web, los cursos, Jenny Vallejo, Gilda Telles, Sonia, todos ustedes que saben quiénes son, Arancha Cañón. Porque el equipo administrativo a la hora de la hora es quien lo hace posible. Una vez más, gracias a todos. Les deseo un buen final del mes de septiembre, que es el mes de la concientización en materia de cáncer infantil. Vayan y hagan correr la voz. Gracias. Muchas gracias, Silvana, por tus palabras y nuevamente solo quiero agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo para estar el día de hoy con nosotros, a los colaboradores, a los miembros de los ministerios de salud, de las oficinas de OPS y sociedad civil que están con nosotros. Solo unidos vamos a poder cumplir estas metas para beneficiar a los niños y niñas de toda la región de Latinoamérica, el Caribe, que OPS está apoyando con esta iniciativa. Nuevamente, muchas gracias y esperamos verlos pronto en otras colaboraciones. Gracias.